Vamos con una entrevista ahora por Zoom. Está con nosotros ya Carol Cid, vicepresidenta nacional de la FENA-CENF, federación que agrupa a las enfermeras de nuestro país. ¿Cómo estás, Carol? Muy buenos días. Hola, buenos días, Francisco. Carol, mira, hemos leído una serie de documentos, esto lo hemos venido siguiendo en TVU, en otros programas también, de una preocupación que tiene el Colegio de Enfermeras respecto a lo que sería una intención del MinSal que tiene que ver con los pacientes a cargo de las enfermeras. Sabemos que el personal es reducido, que está sometido a un estrés muy grande, que falta mano ahí, evidentemente, como se dice coloquialmente. Explícanos tú el detalle de esta orden que está circulando y cuál es la postura de ustedes. Sí, mira, Francisco, primero aclarar que yo represento a la Federación Nacional de Asociaciones de Enfermeras y Enfermeros de Chile. Ya, perfecto. Y nuestro rol acá es precisamente ese, representar a todos los enfermeros de los hospitales públicos del país. Muy bien. Fuimos nosotros como federación que emitimos un comunicado la semana pasada, después de una reunión que sostuvimos con personas del Ministerio, donde se nos comunica esta medida de querer aumentar la cantidad de pacientes por enfermero, haciendo alusión principalmente a este ratio enfermera-paciente en las unidades críticas, queriendo aumentar de lo que en este momento es una recomendación ministerial, que en algunos países se sigue, o sea, que aquí en el país, en algunos hospitales es 1:3, incluso en algunos estamos 1:4, o sea, 1:2 pacientes. Pero Ministerio lo que quiere es aumentar 4 pacientes por enfermeros en camas UCI y 8 pacientes por enfermero en camas UTI. Tenemos que tener súper claro que un paciente COVID es como un paciente en shock las primeras horas. Entonces, esta proporción enfermera-paciente debiese ser 1:2. 1:4 es un volumen de pacientes imposible de manejar por solo una persona, por la criticidad y todo lo que necesita. Acá, lamentablemente, siempre se ha hablado de que vamos a aumentar cantidad de camas críticas, pero siempre se habló de los ventiladores mecánicos y la cama. Nunca se vislumbró y se hizo esta proyección de que el equipo de salud también era importante. Todos los profesionales que atendemos a ese paciente somos fundamentales para poder dar esta atención segura. Ahora, Carol, evidentemente se comprende su preocupación, pero también es cierto que hay una sobredemanda de atención médica, que hay más pacientes de un año habitual por esta crisis que estamos viviendo con el COVID-19 y que el personal de enfermeras y enfermeros no da abasto, no hay una proporción igual paciente-personal, es imposible que así sea. Entonces, ¿cómo hacerlo para tratar de tener una buena atención con los pacientes más allá del número, sabiendo que el personal es corto? Sí, mira, es que acá lo principal es hacer un cambio en la estrategia. Nosotros como federación, desde el año pasado, desde que comenzó esta pandemia, nuestro departamento de investigación ha ido desarrollando una estrategia que se llama COVID-0. Y esa estrategia apunta a hacer un trabajo territorial y preventivo. Lamentablemente la pandemia se manejó de una forma muy centralizada. Acá en la octava región vivimos esa realidad. Mientras Santiago estuvo con las cifras súper elevadas, había pandemia en todo el país y después se olvidaron. La comunicación de riesgo ha sido pésima desde que Santiago bajó las cifras y eso acá como región del Biobío nos ha afectado mucho. Nosotros desde septiembre del año pasado que venimos con una alza exponencial de los casos y ya vemos las consecuencias. Tenemos Los Ángeles 8 semanas de cuarentena, Concepción ya 5 semanas de cuarentena y no salimos de esto. Y podemos aumentar la cantidad de camas críticas, como decía el subsecretario, a 4.500 de aquí a fin de mes, pero si no atacamos el problema vamos a seguir necesitando esas camas críticas y no vamos a tener el personal para poder atenderlas. O sea, ¿ustedes ven con cierta incertidumbre, desconfianza este anuncio que se dio de aumentar a más de 4.000 las camas críticas? Ayer lo conversamos con una dirigente de la Confusam, quien también manifestaba sus temores. ¿Cómo lo vamos a hacer? Ya se ve muy ambicioso, evidentemente tener más camas críticas es una buena medida, en general, ¿quién la va a poder discutir? Pero lo que no se analiza es cómo lo van a hacer los funcionarios de la salud. ¿Qué te parece ese anuncio y qué tan realizable es?
Es que por eso te digo, mira, por ejemplo, pongámonos en la situación de lo que teníamos a marzo del año pasado, a la fecha se ha cuadruplicado la cantidad de camas críticas. Mi pregunta es, desde marzo del año pasado a la fecha, ¿se cuadruplicó el personal que está atendiendo esas camas críticas? No ha sido así. Si esto se hubiese manejado de una forma paralela, personal y camas críticas, no hubiésemos tenido el agotamiento hoy del personal de salud. O sea, Y Carol, como te digo, la comunicación... disculpa, si ahora hay agotamiento, con esas 4.000 camas extras va a ser el doble. Obvio. Y como te digo, la comunicación de riesgo es pésima. Siempre estamos hablando de que quedan camas críticas. Las camas críticas se acabaron hace muchos meses. Nosotros hace meses que estamos trabajando con camas reconvertidas. Nuestros colegas de los servicios básicos en este momento están atendiendo pacientes críticos, pacientes que son de una complejidad de UTI, incluso pacientes ventilados en las urgencias de nuestros hospitales y en las camas básicas de nuestros hospitales. Y esa es nuestra mayor preocupación como enfermeros. O sea, acá nosotros siempre hemos velado por la seguridad y la atención de nuestros pacientes. Nosotros somos los que estamos al lado del paciente, hemos visto morir a nuestros pacientes y somos los que tenemos que dar consuelo a esa familia. Se habla de números, tenemos fallecidos a la fecha 24.518 pacientes a lo largo de todo Chile. Y no es una cifra, son familias que sufren detrás de eso y nosotros vemos ese sufrimiento. Cuando se habla de reconvertir una cama, ¿qué significa eso? Reconvertir una cama en este momento está haciendo solamente esas camas básicas porque una UCI, el panorama de una UCI son cubículos independientes que tienes totalmente cerrados con un espacio bastante amplio para la atención de este paciente porque requieres de un ventilador mecánico, una infinidad de bombas para las drogas vasoactivas, para la misma alimentación. Los monitores, todo eso tiene que estar en la unidad del paciente. Esta reconversión de cama hace que yo quiera ilusamente tener y dar esa misma atención a estos pacientes en una cama básica, donde la distancia entre paciente y paciente es mínima. Entonces, esta reconversión y además esos equipos de salud que están en las camas básicas tampoco se han ajustado completamente a la normativa, que si son pacientes UTI tiene que ser un enfermero por cada 6 pacientes y si son un paciente UCI tiene que ser un enfermero para 3, por lo menos. Carol, y ya se habla de que nuevamente se suspendieron algunas intervenciones, algunas atenciones en los servicios primarios. Tenemos acá el ejemplo de algunos SAR convertidos exclusivamente para atención de pacientes COVID. Bueno, ¿y qué pasa con el resto de la población que va a necesitar una atención que no es por coronavirus? ¿Te parece que es peligroso eso también? Entendemos la prioridad que tiene nuestro país hoy en el combate al virus, pero hay gente que necesita otro tipo de atenciones, ¿ya? Y ahí también puede abrirse un problema. Sí, eso lo tenemos súper claro. Y también nosotros lo fuimos alertando desde el año pasado. O sea, el año pasado la gente estaba mucho más temerosa que ahora. No salieron de sus casas, se suspendieron atenciones o ya sea porque se suspendieron en los centros o el paciente decidió no ir a esta atención. Pero este año el escenario es súper distinto. La gente ha relajado las medidas, salen a las calles, ha aumentado el contagio no tan solo de COVID, tenemos la influenza que está a puertas de un invierno crudo que más encima vivimos siempre acá en la región y todas estas patologías crónicas que ya están llegando descompensadas. Entonces, claramente es un escenario y la verdad es que nos molesta a nosotros como federación esta comunicación de riesgo, como te decía. El sábado en el reporte el ministro, se le preguntó al ministro, ¿estamos frente a una catástrofe sanitaria? Y no fue capaz de decir que sí lo estamos. En este momento es una catástrofe sanitaria por la que estamos viviendo. Porque no es algo de que yo quiero como enfermero atender 4 pacientes o no, es que no dan la capacidad para poder atender. Tenemos nuestros equipos cansados, tenemos harta licencia médica también porque somos humanos y nos enfermamos. Nos cansamos y estamos dando todo para damos nuestra vida para salvar otras vidas. Y eso así no se ha entendido. Difícil su situación, evidentemente. También hay quejas de algunas agresiones sufridas por personas que no entienden la labor que están ustedes realizando a diario
Ustedes son de la Federación, ¿cierto? Para que quede bien claro, agrupan a enfermeras y enfermeros de Chile. Una entrevista anterior fue con Priscila Inostroza del Colegio de Enfermeras. Ella mencionaba que acá el país está fallando y el gobierno en la prevención, que nadie enseñó prevención, que se habla mucho del uso de mascarilla, del lavado de manos, pero nadie enseña a lavar las manos y nadie enseña a ponerse la mascarilla, incluso autoridades o personas de la televisión cometiendo errores in situ. ¿Te parece que ahí también hay un tema a mejorar, el de la prevención y el de la educación, que yo no sé si estamos a tiempo, pero ¿por qué no? Si los efectos de la pandemia van a seguir por mucho tiempo más. Sí, mira, efectivamente creo que es un punto, pero más que el educar, porque creo que se ha educado. Hemos hecho educación, ya sea por redes, por hartas partes, en los mismos hospitales, en los consultorios. Más que eso es, nuevamente, insisto, el manejo de esta pandemia. Acá se ha visto a nivel general, porque lamentablemente esto es muy centralizado. A nivel central se vio muy medicalizado esta pandemia. Estamos hablando siempre de lo curativo, necesitamos ventiladores porque nos pusimos en el peor escenario. No digo que eso está mal, es bueno para estar preparados. Pero esta pandemia desde un inicio, y así lo decíamos nosotros y lo reclamamos por todos los medios que pudimos, no fuimos incluidos como enfermeros en las mesas. Nosotros, los enfermeros, somos el profesional idóneo porque nuestros pilares fundamentales de acción son prevención, promoción, restauración de la salud, y en ese ámbito nosotros somos los expertos en el cuidar. El médico va por el curar. Entonces, obviamente, este trabajo se tenía que sacar en equipo, pero se les olvidó uno de los eslabones fundamentales, que era enfermería. Ahora, un cambio de estrategia tendría que venir más allá de una orden del MinSal del gobierno, de la moneda. Pero hay quienes sostienen que un cambio en el liderazgo, un nuevo aire puede aportar. ¿Te parece a ti que la etapa del ministro Enrique París ya llegó a su final? ¿O este es un problema más de fondo que no va a cambiar más allá de quien esté en la cartera de salud? Creo que el problema es de fondo, pero también las cabezas del ministerio tienen mucho que decir. Nosotros como enfermeros no hemos sido recibidos por el ministro París. Tenemos investigaciones que nos avalan mirando, por ejemplo, países, porque acá, igual, en el reporte del fin de semana se habló que no estábamos a lo mejor tan mal porque nos comparamos con los países europeos, que han tenido un pésimo manejo de la pandemia. ¿Por qué no vemos lo que pasa en Asia y Oceanía, que en este momento están libres de COVID? Nuestra estrategia como enfermeros y nuestra propuesta es mirar ese enfoque y eso traerlo a Chile para poder estar libres de COVID. Y no hemos sido escuchados. Entonces, este ministro no abre las puertas al diálogo. Y lamentablemente así, si no actuamos todos en conjunto, no vamos a salir y no vamos a generar este cambio que se requiere. Malamente somos nosotros como personal de salud indicados que somos la primera línea, se nos aplaude y todo. No, cambiemos nuestro propio vocabulario, nosotros somos la última línea de atención porque después de nosotros no hay más. Nosotros vemos morir a la gente en las salas de hospital. Carol, hay mucha incertidumbre por el futuro, por esto de la inmunidad de rebaño. ¿Tú crees que se está sembrando una sobreexpectativa con la estrategia de vacunación en Chile? Mira, creo que una de las cosas que sí se ha hecho bien es el tema de la vacunación. Tenemos y fuimos reconocidos internacionalmente por esto, pero nuevamente insisto, la comunicación de riesgo. O sea, acá llega la vacuna, se relajan las medidas y se dan los permisos de vacaciones. ¿Qué piensa la población? Ah, perfecto, llegó la vacuna, tengo la primera dosis y yo puedo salir. Acá, ahí ha faltado poner el énfasis. Yo me vacuno, tengo una dosis, 2 dosis y después de la segunda dosis, después 14 días post la segunda dosis recién, yo lo único que logro es reducir la criticidad de mi cuadro clínico. Yo no voy a llegar y no voy a requerir una cama UCI a lo mejor, pero sí me voy a enfermar y sí voy a seguir contagiando. Entonces, la vacuna ha sido un proceso que se ha llevado bien, pero la comunicación de riesgo ha sido pésima. Sí, es un tema que se está debatiendo, estamos en la mitad del camino para lograr la cantidad de chilenos que pretende inocular el gobierno, pero sí, hay gente que cree que la vacuna lo soluciona todo y no. Insistimos, vacúnese, es seguro, es confiable, más allá de la marca de la vacuna.
pero la vacuna impide que el paciente, o hace muy difícil que el paciente desarrolle un cuadro grave de COVID, muera, ya, por lo tanto hay que vacunarse, pero una persona vacunada se puede contagiar igual después de COVID, pero no va a sufrir una consecuencia mayor. Hay que comunicar eso, la gente no lo sabe. Carol Cid, vicepresidenta nacional de FENACENF, que representa a las enfermeras y enfermeros de Chile. Muchas gracias por esta conversación. Muchas gracias, Francisco. Buenas tardes. Hasta la próxima.